Es un tema que a mí me parece sumamente doloroso. O sea, yo creo que hoy Teuchitlán no solamente es un lugar en el mapa, es una herida abierta que nos está obligando a ver el horror que no hemos querido ver. Es el horror que hemos preferido ignorar y eso nos incluye a todos, ¿eh? No nos quedemos en la narrativa de, bueno, es que esto es parte de la oposición, esto están sembrando cosas para que caiga AMLO porque siguen funciones, entonces a lo mejor están haciendo un juego Claudia y AMLO que no nos debe importar los juegos del hambre. Aquí lo que nos debe importar es la vida y estas madres buscadoras que hoy son las que se están haciendo el trabajo que debería estar haciendo el gobierno. Que esto no es nuevo y otra vez las promesas incumplidas cuando llegó Samuel García, que para quienes no lo saben, les pongo en contexto, íbamos como parte de un equipo y haciendo un proyecto político. O sea, a mí me tocó, digamos, desglosar muchas de estas propuestas, trabajarlas con la sociedad civil para que este señor, digamos, una vez sentado pudiera actuar. Pero resulta que al contrario, no ha cumplido y se ha incrementado los factores de riesgo que hacen que tengamos estos índices de contaminación. Es perverso también porque te ponen un aviso de contingencia ambiental a las 10, 11 de la mañana. Ya que todo el mundo salió de su casa, ya que se fue a trabajar, ya que está todo eso. Entonces, realmente en que estamos es una negligencia, bueno, para mí es una negligencia criminal esto. Lo que están haciendo con todos nosotros, porque no estamos informados. Realmente no sabemos el peligro y el veneno del que hablas, de lo que estamos respirando. El día de hoy nos encontramos en una búsqueda en un predio que ya según se había cateado y pues nos estamos percatando que se están encontrando varias fosas, crematorios. Las diligencias ministeriales del Fuero Común que se hicieron en este caso en septiembre y octubre del año pasado no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos. Esto es una obligación ministerial. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Bienvenida Ania, Peggy, Indira. Y bueno, con un tema que vamos a tocar de una forma que creo que, es el tema Teuchitlán, el Rancho Izaguirre en Jalisco. Pero el foco ha estado en la narrativa de la 4T, en que si Gertz Manero dijo o no dijo, o se avientan la bolita, la Fiscalía en Jalisco, el gobierno federal, la Fiscalía de este lado. Entonces, yo creo que el foco aquí debe estar en las madres buscadoras. Porque las madres buscadoras en este país ya son un pilar de todo lo que sucede alrededor, de lo que sucede malamente, que no debería suceder aquí en México, que son los desaparecidos. Y esos desaparecidos en donde, yo no sé ustedes, pero creo que hay una línea muy delgada en decir desapareció o murió. Ya no se sabe, porque tanto han borrado en las listas, tanto han rehecho las listas, tanto que las madres buscadoras tienen que agarrar una pala y encontrar con más colectivos a esos desaparecidos, a esos zapatos a los que Noroña dice que serán de desaparecidos. No, si son. Si no necesitamos pruebas, porque las pruebas ahí están. Están los zapatos de gente que está buscando a sus seres queridos y que, de hecho, alguien me comentó hace poquito que un conocido de esa persona andaba buscando en el rancho a su desaparecido, porque no ha vuelto a aparecer su padre. Entonces, imagínense que encuentran un rancho como el Rancho Izaguirre y tu padre no ha aparecido y pues dices, a lo mejor ahí ha de haber estado. Voy a buscar entre las cosas. Voy a ver, aunque no los dejen pasar, pues van a ver por dónde encontrar algo porque no tienen paz. La gente que tiene familiares desaparecidos no está en paz porque los siguen buscando, no los dan por muertos. Y entonces yo aquí sí me pregunto y abro la conversación de por qué la presidenta no se está sentando con las madres buscadoras. Porque yo creo que hay que ser empático en esta situación.
Desde 2015, Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, anda buscando a sus 2 hijos. No nos debe importar pero ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué toda la historia? No, simplemente es una vida, ¿sí? Es el derecho a vivir. Entonces, aquí abro la conversación, no nos quedemos en la narrativa de, bueno, es que esto es parte de la oposición, esto están sembrando cosas para que caiga AMLO porque siguen funciones, entonces a lo mejor están haciendo un juego Claudia y AMLO que no nos debe importar los juegos del hambre. Aquí lo que nos debe importar es la vida. Y estas madres buscadoras que hoy son las que se están haciendo el trabajo que debería estar haciendo el gobierno. Entonces, bueno, Ania, ¿tú qué opinas sobre esto? Ay, Marce, pues es un tema que a mí me parece sumamente doloroso. O sea, yo creo que hoy Teuchitlán no solamente es un lugar en el mapa, es una herida abierta que nos está obligando a ver el horror que no hemos querido ver. Es el horror que hemos preferido ignorar y eso nos incluye a todos, ¿eh? Hoy me parece lamentable que la presidenta de la República, que es madre, además, ignore a las madres buscadoras. Porque las madres buscadoras, presidenta, no son oposición, no son la oposición. No se inventaron ayer, no se levantaron el lunes o la semana pasada diciendo, ¿ahora con qué vamos a molestar al gobierno de Morena? No son activistas, son mujeres que con todo su dolor agarraron una pala y se levantaron un día para tener que, obligadas a ir a buscar a sus hijos. Se convirtieron en arqueólogas del dolor, son forenses sin título ahorita, son las buscadoras de la dignidad humana, las únicas defensoras de la dignidad humana al parecer en este país. Y México va a tener que recordar en su historia que fueron las madres buscadoras las únicas que han enfrentado al narco, a la impunidad y al olvido, y lo hicieron solamente con una pala y con la fuerza que yo me imagino que le da a una madre el dolor de no saber dónde está tu hijo y el dolor y la impotencia de, además de no saber dónde está tu hijo, saber que estás sola, porque el Estado las abandonó, a las mamás y a los papás buscadores. A mí me parece sumamente doloroso que la presidenta de la República siga minimizando este problema, pero además no es solo ella, como bien dices, los legisladores de Morena se niegan rotundamente a escuchar, a debatir, a discutir el tema. Ayer separaron en el Senado, sí, en el Senado. Rompieron el quórum. Nosotros presentamos esta semana una propuesta contundente, importante. Estamos pidiendo cadena perpetua para los políticos que están vinculados con el narcotráfico. Porque ya basta, no podemos estar tolerando esto. Estamos pidiendo que el reclutamiento de los menores de edad que hace el crimen organizado ya se equipare como delito de secuestro. Porque nadie persigue ese tema, porque no está como delito. Y estamos exigiendo una comisión investigadora, no solo de la verdad, sino que sea vinculatoria. Porque sí, el gobierno federal se está haciendo caso omiso al tema. Pero, ¿qué pasó con Alfaro, el exgobernador de Jalisco? ¿O el actual gobernador? ¿Por qué ellos no están saliendo, por lo menos si se supone que no sabían nada, a acompañar a las familias de las víctimas? ¿Qué está pasando en este país? ¿Por cuándo nos volvimos tan indolentes? ¿Cuándo nos volvimos tan indiferentes al dolor de los que ya no, o sea, ya no es un dolor ajeno? Porque tú lo acabas de decir, ahorita Peggy nos platicaba, todos conocemos a alguien que está buscando a un familiar desaparecido. Entonces nos parece sumamente grave que tengamos un gobierno tan indolente, tan indiferente, tan ineficiente, tan negligente y que nos obliga a creer que entonces es aliado no de las madres buscadoras, no de los mexicanos, sino del crimen organizado. Y eso lo vuelve muy, muy grave, porque además nos pone en una posición muy grave ante el mundo. Totalmente. Y hablando de eso, el video, por ejemplo, como dices tú, pues, entonces, ¿están con ellos o no están con ellos? ¿Cómo en plena libertad salen a hacer un supuesto video que se ve que está hecho, bueno, o sea, súper elocuente? La persona que está hablando se ve que es muy educada.
las cosas que traen, pues ni la Guardia Nacional las trae, las armas, etcétera. Tú, Indira, ¿qué opinas? Que no tenemos presidenta, pero tenemos madres. Y eso también va a ser un parteaguas para este país, porque esta es la gota que derrama el vaso. Es muy delicado el tema porque no es nuevo, empezó hace prácticamente 20 años. Cuando llega López Obrador promete que va a acompañar a estas mujeres y hombres, porque también hay padres buscadores, y no cumple su promesa. Al no cumplir la promesa, obviamente que estas mujeres, porque primero era, digamos, un activismo en coordinación con el gobierno y pasó de ser eso a agarrar con sus propias herramientas, recursos, dinero, voluntad e ir a buscar ellas a sus hijos sin el acompañamiento alguno del gobierno. Y eso pasó en el sexenio de López Obrador. Es decir, cuando ya no tienes de dónde sostenerte institucionalmente, tienes que hacerlo tú. Entonces, la muestra de las madres buscadoras es un país que no tiene gobierno. Por eso, para mí, es esa gota que derrama el vaso que expresamente nos dice, no hay gobierno, no hay presidenta, pero tenemos madres. Porque esas madres lo que nos están demostrando es que en contra, a pesar del gobierno, se puede ir a buscar a esas personas que no están desaparecidos porque sí, los han desaparecido, incluso con la complicidad del gobierno. Y ese delito, que es el delito de desaparición forzada, es un delito es un crimen de lesa humanidad. Uh-huh. Es decir, aunque hubiera una sola persona y no los tantos que ahora tenemos, claro, como quiera, es un delito muy grave y que a nivel internacional está tipificado con sanciones también muy, muy delicadas. Entonces, el asunto está en lo que, al menos en mi perspectiva, lo que abre Teuchitlán, Jalisco, es la ingobernabilidad de México. Porque así en Jalisco, pero en Nuevo León, pero en Quintana Roo, pero en Colima, pero en todos lados. Al tener ingobernabilidad, entonces, ¿qué nos queda a las personas? Pues nosotros mismos. No tenemos gobierno, lo mantenemos, pero no lo tenemos, no existe como tal. Y esa es la caja de Pandora que abre una realidad dolorosa, más allá de las personas que están desaparecidas y de esta búsqueda constante de madres que con todo y la situación emocional a la que se enfrentan, van y lo hacen. Pero para mí, ahora sí que el rey está desnudo. Totalmente. México no tiene gobierno. No, y más si vemos las cifras, para ir contigo, Peggy, no tiene gobierno. Lo que han dicho tú y Ania ahorita es la realidad. Y las cifras, si tú las ves, AMLO cerró su sexenio con 50,000 desaparecidos. Y ahora estamos en más de 120,000. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que o los borraron, o porque digo, hacen las sumas y no baja el cero y no contiene. O sea, ¿cómo? ¿Cómo de 50,000 cierre de sexenio, ahora estamos a más de 121,000? O los borraron, o los pusieron, o los volvieron a poner. Están jugando con las cifras. Y eso, pues, ¿qué más? El que no quiere ver, que no vea. Pero ahí están las cosas tal cual, los datos, ¿no? Claro, y hablando de las cifras que tenemos, pues ya ven que en este gobierno y en el pasado siempre están hablando de gobiernos pasados. Sí, siempre se quiere aventar. Se avienta la bolita y todo. Y cuando comparamos las cifras, por ejemplo, cuando se disparan la cantidad de desaparecidos en México, fue con Calderón, con 16,901 desaparecidos. Después siguió Peña Nieto con 32,606 desaparecidos. Y el último dato que se tiene real es en el 2024 con AMLO de 53,984 desaparecidos. ¿Qué significa esto? El crecimiento del narcotráfico, del crimen organizado en México, de la cantidad de desaparecidos, de la corrupción que hay, de la delincuencia que hay, de la colusión de los políticos con todas estas personas, y estamos viviendo esto. Como dice Indira y Ania, esto viene a destapar una crisis que estamos viviendo en México que no se puede ocultar, no se puede minimizar como lo ha estado tratando de hacer la presidenta, que de hecho me sorprende
que de ella diga que no es un campo de exterminio, que se está utilizando este tema es un tema político, que se está politizando, cuando ella nace de sus palabras, no de las mías, de un movimiento del 68 y que ella es hija del 68, donde también hubo desaparecidos, donde hubo mucha tristeza, mucha desgracia, que ella lo vivió a través de su madre ese dolor y que no pueda tener ni tantita empatía por la gente que está viviendo este dolor hoy. Nosotros es increíble que los padres, las madres, los esposos, las esposas, los hijos, las hijas sean los que están buscando a las personas y son los que están encontrando y ellos son los que están mostrando la incompetencia de este gobierno. Y no estoy hablando de un gobierno local solamente, del gobierno local y del gobierno estatal y del federal para apoyarlos en estas búsquedas. La mayoría de las personas que han encontrado desaparecidas ha sido por estos grupos, no por nuestros gobiernos. Y como ni por ayuda de las fiscalías. Sí, exacto. Y el día de ayer se demostró, sí, porque ayer citaron a los padres y madres buscadoras, a los grupos de guerreros buscadores y todo en Jalisco. No fue absolutamente ningún político. Gertz Madero los dejó plantados. Y están borrando la evidencia. Están borrando la evidencia. Entonces, imagínense todo lo que hay alrededor, todos los intereses que hay alrededor, para que no quieran ni siquiera salir en la foto. Ayer, la 4T, los senadores rompieron el quórum en el Senado. ¿Para qué? Porque se quería crear una comisión especial para investigar el caso. ¿Por qué no vas a querer que se haga eso? Esa es mi pregunta. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le temen? No, ¿verdad? Te voy a contestar esa pregunta. Sí sabemos, pero estamos sumergidos en un narcoestado. Exactamente. Sumergidos en un mar de desapariciones. Entonces, a ver, aquí la cuestión es, yo creo que ya no se van a salvar esta gente de la 4T, porque la gente, el ciudadano, ya esto es parte de la gota que derrama el vaso. Ya no hay con que vamos a tapar, es un montaje. Video de supuesto cártel inmiscuido en esto, que parece más de Netflix, Productions Epigmenio, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que lo hizo él, pero parece. Probablemente. Parece una de esas series. Parece que el guion se los escribió series. El que hace los guiones de la mañanera. Exacto. O sea, porque hasta Pueblo sabe y bueno usaron, o sea. No, aparte declamaba. O sea, y subía la voz cuando la tenía que subir y la bajaba y yo decía, órale, o sea, de verdad está muy bien hecho. Y órale, porque ellos sí están en libertad. Y están en libertad de decir que el enemigo es la madre buscadora. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, no sé, oigan, conclusión, a mí sí me puede saber que las madres buscadoras no tienen el apoyo del gobierno, no se han sentado con ellas, no les han dicho en qué te ayudamos, porque tienen mucha cola que le pisen al gobierno. Tan es así que, como dices tú, Peggy, se salen de, no vamos a hacer la comisión. Pues claro que no. Y me remonté también al metro, cuando en la época de Claudia y Ebrard, pues tampoco se hicieron comisiones, y tampoco nada, y ahora está de presidente. Oye, pero además lo increíble es, por ejemplo, Noroña. Él, con el caso Ayotzinapa, exigió comisión de la verdad, comisión de búsqueda. Sí. Ayotzinapa fue el pan de cada día durante todo el sexenio de Peña Nieto. Que bueno, ¿verdad? Porque se estaba buscando justicia. Y ahora que está sucediendo esto, les dices Teuchitlán y salen corriendo, literalmente salen corriendo los legisladores de Morena. Y su única respuesta siempre es que Calderón, es que antes, a ver, si los de antes cometieron errores o crímenes, ¿por qué no hay nadie en la cárcel? El único que está en la cárcel es García Luna y es por el gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué no lo corrigen? O sea, si ya ¿por qué nadie de ellos está en la cárcel? ¿Por qué? O sea, Presidenta Claudia Sheinbaum, todos creemos que usted está vinculada con el crimen organizado, usted y todo su gobierno, porque no hace nada al respecto. Sí, que porque niega el problema, porque Gertz Manero le puso un teatro ahí en el rancho a los familiares de las víctimas ayer que estuvieron ahí. ¿Por qué? ¿Qué están escondiendo? Entonces eso nos hace creer que el gobierno mexicano está coludido con el crimen organizado, y entonces no son distintos a los de antes que tanto critican. No son distintos a lo que ellos se supone que iban a cambiar.
Entonces, ese es el problema, eso es lo que, al menos a mí, me cuesta mucho trabajo entender. A ver, si tú estuviste viendo sexenio tras sexenio que estaban haciendo las cosas mal, ahora que tienes el poder, esta es tu porque oportunidad. además Claudia Sheinbaum tiene todo el poder, o sea, tiene las cámaras, tiene el sector empresarial, tiene a todo mundo ahí. ¿Por qué ella no hace la diferencia? ¿Por qué solamente negar un problema que nos está explotando en la cara y que además es un tema, es una crisis humanitaria de lesa humanidad? O sea, no es cualquier cosa. Es que yo creo que eso es lo que ya va a acabar pasando. El árbitro internacional tiene que entrar, porque aquí ya es tierra de nadie. Entonces, por más que no se den por vencidas las madres buscadoras, más que no se den por vencidos los colectivos, por más que se necesita un árbitro, y no hay árbitro, ni de gobierno, ni de oposición, porque pues bueno, la oposición sí, pero no, o sea, bien por las comisiones y todo lo que están tratando pero se necesita más junto con pegado, trabajo en equipo, y eso va a acabar siendo un árbitro internacional, no lo veo de otra. Y sí, al final van a acabar pagando, porque esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Ellos son cómplices de estos criminales en el momento que no proporcionan ni siquiera la información debida a los familiares de quienes se encontraron. Y eso ya se llama desaparición forzada. Es parte de la definición, viene tipificado en el Código Penal Federal. Entonces, son cómplices de ellos. Sí, total. Independientemente y es criminal lo que están haciendo con todas estas familias. Y sí es aplaudible, para concluir, aplaudible entre comillas, porque veremos, ¿verdad? Y que salga una Claudia Sheinbaum esta semana también a decir que va a crear y va a estrategizar y va a hacer y va a proyectar y que va a volver a hacer todo el censo de los desaparecidos, etcétera. Pero a ver, el problema no nace ahí. El problema nace en otro lado. A ver, tú tienes algo que decir de esto. ¿Que quieres decir algo? Es que sabes que, ¿En dónde está? Ajá. Mira, la consigna más importante de las madres buscadoras es: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Hace muchos años se tenía precisamente la especulación y la teoría de que estas personas no es que las mataran o las secuestraran y luego las mataran, sino que estaban en estos como reclutamiento forzado. Que esa es la parte delicada que nos muestra Teuchitlán. Teuchitlán no nos muestra lo que nos muestran las fosas clandestinas, por ejemplo. Las fosas clandestinas nos muestran a la muerte en vivo, tal cual. Pero entonces se cumple la especulación y la teoría que se tiene sobre qué sucede con estos jóvenes, porque la gran mayoría son mujeres y hombres jóvenes que les sirven a los grupos del crimen organizado. Grupos del crimen organizado que ya no solamente están enfocados en la droga, sino también en la trata, en el huachicol y en un montón de otros delitos. Entonces, el punto más, digamos, delicado que ya las políticas públicas que tienen que ver con la búsqueda ya no están ni siquiera, digamos, a la altura de la gravedad del problema. Porque entonces estamos hablando que esas personas a las que desaparecen sí están vivas. Sí están vivas. O sea, ¿y dónde el vivo se los llevaron, vivos los queremos, se puede cumplir. Siempre y cuando no hubiera la complicidad para mantener relaciones entre el gobierno y los criminales. Ese es el hilo conductor. Claro. Si no se rompe... porque no ha salido ni un desaparecido. Si no se rompe, tú ponle todo el dinero, haz todas las comisiones que quieras, acompaña a las madres, dales apoyo psicológico, haz todo eso. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la teoría de que el reclutamiento forzado existe se está convirtiendo en una verdad. Y Teuchitlán por eso yo digo, es la gota que derrama el vaso. Porque las mujeres desde hace tiempo, están literalmente buscando una respuesta de si están con vida o no, esperando que estén con vida. Pero ahora resulta que sí están con vida, pero los reclutan. Eso es entre reclutamiento forzado y esclavitud humana. Sí.
¿Para qué? Para cometer delitos, porque ni siquiera es como la esclavitud de los chinos, ¿no? No, es haciendo ropa y zapatos. Al narcoestado. Esa es la parte delicada. Entonces, aunque Claudia Sheinbaum salga con 20,000 ideas para hacer, que además muchas de ellas ya se han trabajado desde hace mucho. Y porque hasta ahorita. Ajá. No hay nada nuevo. No va a pasar nada, porque ahora más que nunca, fíjense, antes las tiraban de a locas a las madres cuando empezaban con esto, vivos se los llevaron, vivos los quedaron, y todo el mundo le decía, seguramente tus hijos no están vivos. ¿Sí me explico? Pero ahora más que nunca la teoría se cumple. Entonces, adivinen qué, vivos se los llevaron, vivos están, y por lo tanto, vivos sí los vamos a encontrar. Pero si no se rompe el hilo del crimen organizado con los políticos, pues no puede pasar mucho. Para concluir, esperanza, despertares de México, ojalá y sí sea esto un despertar, más que varias cosas que ahorita vamos a hablar también del País de las Maravillas de la 4T, pero yo creo que esto es un antes y un después, y es más allá del caso Ayotzinapa. Pues tenemos madres. Ayer vi una nota que decía que México entraba en una de las encuestas, ¿no? Del del país más feliz. Hace tiempo había otra encuesta que decía que México era el primer lugar pero ahora en esta otra, ayer vi que México entraba, creo que el 10º lugar, en el top 10 de las personas más felices. Pues eso habla del empoderamiento del pueblo. Bueno, y mientras todo esto pasa, aquí en la 4T no pasa nada. El país es el país de las maravillas. La economía está perfecta. Claudia Sheinbaum recientemente en su visita a Nuevo León con los empresarios de Caintra, etcétera, diciendo que la economía en México está más sólida que nunca, cuando desde un Fitch Ratings hasta un Banamex no prevén ningún crecimiento todo el año. Se viene una recesión sin precedentes, con el 25% de aranceles o sin ellos, aunque sea un 5% de aranceles de los que viene Trump con esta prórroga del 2 de abril, aunque nos pusieran 5% o 1%, aún así estaríamos mal. Entonces, desde la economía hasta México está feliz, también en su reciente mañanera diciendo que aquí viene donde dice que está feliz México. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos felices? ¿La economía de su bolsillo les alcanza igual el súper que el día de hace años? No. Yo creo que aquí sí hay que aterrizar un poco. Y aunado a eso, le agregamos lo del ISSSTE, lo de la reforma judicial, que ya presentaron también las boletas en la mañanera, y dices tú, ¿es en serio? O sea, ¿quién va a hacer eso? O sea, se ve, eso me da más tristeza aún, porque si hay injusticias como el segmento anterior de las madres buscadoras, etcétera, ¿quién va a hacer justicia en este país? ¿Quién? Entonces, yo sí creo que esa narrativa ya nadie se la está comprando, presidente. Nadie. Al principio tal vez adormilaban con ese tipo de cosas. Ahora nadie. Ni el maquillaje de 92,000 pesos. Entonces, abro aquí la conversación. Indira, ¿tú qué opinas? Pues Disneylandia solamente existe en sus cabezas, porque la realidad rebasa. Ahora que vino a Nuevo León y que estuvo con los empresarios, de verdad este contraste entre lo que se dice que está pasando afuera y lo que se dice que estaba pasando adentro y lo que realmente estaba pasando afuera es diametralmente opuesto. O sea, de verdad yo no alcanzo a entender en qué mundo viven las personas que quieren hacernos pensar que todo está bien. Y no lo digo solamente por la 4T y el gobierno, que es muy casi normal y natural que los políticos en el poder hagan parecer que todo está bien. Pero también lo digo por la clase empresarial. Y yo hago un llamado a la clase empresarial, porque
yo entiendo que querramos mantener la calma cuando el barco se está hundiendo. Los entiendo perfectamente. Pero lo que no podemos hacer es obviar que hay toda una sociedad con múltiples quejas que no son escuchadas y que es el momento de hacerlo aquí y ahora porque la crisis nos está llegando al cuello. Entonces, ahora que vino Nuevo León, tú veías, por una parte, pues digamos, decir, no, sí, Nuevo León, la economía y el centro económico y las empresas, pero afuera hubo gente pidiendo justicia, transporte, calidad del aire, viendo por la educación, o sea, con un montón de causas. Y entonces dices, pues llega un momento en el que por más que te quieran convencer de que todo está bien, sabes perfectamente que no están bien las cosas. Y lo único que sucede es que todas esas personas quedan como mentirosas. Y en este momento de la posverdad, yo siempre he pensado que más te vale decir las cosas como son, porque si no, tarde o temprano, pues la mentira va así como a estallar. Entonces, lo que yo sí pienso es que en este país de fantasía que nos quieren crear, pues lo único que va a pasar es que se van a estrellar con su propia mentira. Y esa gente se va a multiplicar y esas causas también. Es decir, estamos literalmente con el agua hasta el cuello, en una situación asfixiante. Ustedes nada más vean Nuevo León con la calidad del aire, llevamos días que ahorita vamos a tocar ese alergias, tema. Sí. ¿No? Esto de la agencia sigue sin concretarse, un montón de situaciones que ya, es más, yo no sé si ustedes tengan conocidos, pero yo tengo conocidos que dicen, ¿sabes qué? Yo creo que a la primera que puedo me voy de Monterrey. Ah, sí. No, y del país. Porque ya es insostenible vivir aquí. Insostenible. No hay dinero que alcance para que si el otorrino, que si los pulmones, que si ya iba a decir marcas de medicamentos. Pero bueno, por más que vayas a las farmacias estas de bajo costo, pues no deja de ser muy molesto. Entonces todo mundo está, digamos, y si no se resuelve, lo único que estás haciendo es colapsando también la economía. Entonces salud, economía, transporte, todo está unido, inseguridad, y a la mera hora lo que tienes es, vuelvo a insistir, un país que está dando señales de no tener gobierno, en ningún sentido. Y todavía ves a Claudia en la mañanera, es que México es el de los países más felices. Y ella sin estar feliz, y como lo dicen, o sea, dices tú, ni me convence ella, ni ella sola se convence, o sea, ya fuera de broma, o sea, ¿qué estamos viviendo? Está maquiavélico la situación. Peggy. Hablando de este tema, digo, para cualquier problema que uno tiene, primero hay que reconocerlo. Si no lo reconoces, nunca va a haber solución. Y en este gobierno, pues no se reconoce absolutamente ningún problema. Cualquier problema que se exponga, no es cierto, es un tema político, es un ataque político y no se hace nada. Sin embargo, sí estamos y no se hace nada. Sin embargo, sí estamos que se va a vivir económica y la recesión que va a haber aquí en nuestro país, lo quieran reconocer o no los empresarios, los políticos, nosotros los ciudadanos. Mejor reconocerlo antes que después. Hay que reconocerlo para saber ¿qué vamos a hacer? O sea, tienes que ver qué es lo que tienes, lo tomas y con eso trabajas. Porque esta recesión aparte, aunque en México nos pongamos todas las pilas del mundo, hagamos lo que hagamos, que eso nos va a ayudar mucho. Y el estar unidos, o sea, en este caso, sí me gustaría que todos nos unamos porque acuérdense que es el reflejo de lo que está pasando en otros países, en Estados Unidos y provocado por otros líderes y por otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando hay... se me fue la palabra, cuando son temas externos, gente externa que influye en esto, pues este es el resultado. Y no solamente en México se viene la recesión, en Estados Unidos, estas peleas, Trump lo que está haciendo, o sea, lo que está haciendo para su gente en Estados Unidos, lo que ha provocado en Canadá, lo que se ha provocado en México, el rompimiento, casi el rompimiento con la Unión Europea. No puede haber otra cosa más que una recesión, y es una recesión mundial. El tema de Putin, el tema de Ucrania, o sea, si lo vemos en un todo, no creo que esto se vaya a solucionar pronto y no es un tema solo de nuestro país. Entonces,
¿Qué nos queda a nosotros? Nos tenemos que unir los empresarios, los ciudadanos, los políticos y todo para sacar a nuestro país adelante. Y si no lo hacemos, yo creo que sí vamos a vivir una de las peores recesiones que nos ha tocado vivir en nuestra generación. Ania. No, hombre, es que Pues, mira, de ese hilo hay mucho Ay, que... te puedes... Sí, te puedes... Pues en el País de las Maravillas, Marcela, se disolvieron los contrapesos, se debilitan los organismos autónomos, se premia la sumisión al Ejecutivo, se persigue periodistas y no a los criminales. Las víctimas son los sospechosos y los criminales pues merecen incluso que se les escuche y se les entienda cómo tienen sus códigos de comportamiento. En el País de las Maravillas, pues se niega todo, la narrativa, la estrategia no es resolver, sino culpar al pasado. La narrativa es solo negar la verdad y privilegiar los otros datos. O sea, ese es el País de las Maravillas de Morena. Yo creo que Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, murió el día que pisaron Palacio Nacional, porque es un movimiento que nació de muchas causas. Y esas causas ahora están afuera. Estuvieron ayer afuera de Sintermex, mientras la presidenta estaba adentro con la clase empresarial, sí, que hoy también se niega a ver la realidad de este país. Afuera estaban las causas, sí, que defendía Morena, que ya no defiende, que ya no defiende. Y les pongo un ejemplo bien claro. La senadora Andrea Chávez, del estado de Chihuahua, que detestaba a la clase empresarial, o al menos esa era su narrativa, que no entendía para qué sirve la clase empresarial, que genera empleos, que no entendía lo que hace la clase empresarial, hoy sale y declara a nivel nacional, en un programa a nivel nacional, que ella es financiada por la clase empresarial para su promoción personal, lo cual es un delito electoral. Entonces, esa es la incongruencia y la diferencia de lo que promovía, de lo que defendía Morena, a lo que realmente hacen hoy, porque efectivamente viven en el País de las Maravillas que solamente existe en su cabeza. Y te voy a dar un dato importante ahorita que decías el tema de la felicidad, que a mí me da mucho risa esos rankings, sí, porque, esos rankings, Dios exacto, mío, o sea, ve a ver realmente lo que está viviendo la gente. Que México haya subido en el ranking no es otra cosa más que porque los países que estaban antes arriba bajaron, como Estados Unidos, por ejemplo. Y Estados Unidos bajó en ese ranking por temas de corrupción, por temas de drogas y por el aislamiento de las personas a raíz del tema de las redes sociales, del internet, de estos aparatos. Entonces, o sea, yo sí quisiera que fuéramos uno de los países más felices del mundo, claro que sí. Yo creo que la felicidad debe ser una de los temas que tendríamos que estar pensando para la gente. Estar hablando, pero no está sucediendo así en la realidad. O sea, el País de la Felicidad y de las Maravillas solo existe en la cabeza de Claudia y de todos sus séquitos, y no quiero creer yo que también existe en la cabeza del sector empresarial, de la clase empresarial, porque los necesitamos de este lado, defendiendo las causas de la gente que sacan adelante sus empresas, sus fábricas, sus negocios, de sus empleados, de los trabajadores. Entonces, ellos tendrían que estar también de este lado, porque tarde o temprano la verdad les va a llegar también a ellos, los va a alcanzar también a ellos. O sea, entiendo la diplomacia, entiendo lo políticamente correcto, pero como dices tú, Indira, Ania y Peggy, como ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué estar ahí cuando sabes que se están yendo al abismo? ¿Verdad? Si dijeras, bueno, es que hay un vislumbro de esperanza con este gobierno, es que no hay, es que ni siquiera traen la estrategia de nada, están robando en nuestra cara. Entonces, ¿de dónde se están agarrando pues estos empresarios? Esa es su estrategia. Por eso, pero ¿por qué el empresario, como dice Ania ahorita? O sea, ¿por qué está ahí? Sí la diplomacia, sí el tal, pero a ver, estaban sentados escuchando que Claudia estaba diciendo que la economía es sólida, que va por buen camino. A ver, es que, digo, no somos empresarias, ¿verdad? Pero sabemos y estamos estudiadas y sabemos que no va por buen camino. Entonces, no se necesita ser un empresario para saber que esto va de mal en peor. ¿Por qué te prestas a sentarte a escuchar unas mentiras que no son verdad?
Ahora Bueno, unas mentiras que no son verdad. Unas mentiras, ¿verdad? O sea, nada de lo que se dijo es verdad. Es que yo no puedo ni decir qué, porque... Y es que este país es tan maravilloso que ellos sí viven en el país de las maravillas porque están haciendo lo que quieren. Sí. Como lo dijo Ania, han desaparecido todos los organismos, han desaparecido venía todo. escuchando. Están logrando realmente lo que quieren. Para ellos sí es una maravilla. Es El una maravilla de INAI, México, venía escuchando la que dirigía antes Transparencia y ahora que están quitando el INAI, lo que era el IFT y etcétera, pues estaba diciendo ya, ¿dónde se ha ido todo ese dinero de años que se hizo una bolsita, ¿verdad? Nadie va a saber, porque ya no hay transparencia, ya no hay nada, y se están eliminando así, mira, ¡fum! Como los desaparecidos, están desapareciendo tal cual y a beneficio del gobierno actual. Están contentos. Y nosotros viendo el país de las maravillas. ¿Ibas a decir algo, India? Sí, a la comunidad empresarial hay que hacerle una pregunta. En el gobierno hoy hay narcopolíticos. O sea, ¿verdad? Una lista. Y yo creo que esa lista la han de conocer muy bien los estadounidenses que acaban de llegar al poder. Yo nada más digo, pues si ya al gobierno llegaron los narcopolíticos, ¿no será que estamos también en la antesala de los narcoempresarios? Entonces, la comunidad empresarial tiene mucho que perder si sigue solapando y si sigue aplaudiendo y si sigue haciéndonos creer que todo está bien. Bueno, y un tema que no vamos a dejar de tocar, independientemente si viene el aire de Texas, los aires de Santana, los aires de no sé quién. O sea, digo, sí está bien que iban a venir los aires y que tal, pero es junto con pegado, porque aquí ya está contaminado al más no poder. Y esta semana pasada los índices nos ponían, Nuevo León estaba por encima de China. Por eso está en chino, o sea, porque nos ponían por encima de China a muchos municipios, Apodaca, San Pedro, o sea, era un listado y luego salía China. Entonces, sí estoy de acuerdo que vienen factores externos de otra cosa ambiental, pero es que aquí ya no está sostenible que venga nada, que ni siquiera con el polvo de Texas o lo que sea, porque aquí no se está trabajando en estrategia, no se está haciendo nada, por más que estén diciendo y proyectando y haciendo. Bueno, Indira, tú recientemente estuviste ahorita, platícanos un poco en esa protesta del aire, ¿no? Sí, he participado durante muchos años porque esto no es nuevo. Y otra vez, las promesas incumplidas, cuando llegó Samuel García, que para quienes no lo saben, les pongo en contexto, íbamos como parte de un equipo y haciendo un proyecto político. O sea, a mí me tocó, digamos, desglosar muchas de estas propuestas, trabajarlas con la sociedad civil para que este señor, digamos, una vez sentado pudiera actuar. Pero resulta que al contrario, no ha cumplido y se ha incrementado los factores de riesgo que hacen que tengamos estos índices de contaminación. Y hay tres claves importantes aquí. La refinería de Cadereyta, el parque vehicular, que la verdad es que tenemos bastantes autos y no todos son eléctricos y no todos son de, digamos, últimos modelos. Es decir, hay tecnología atrasada en eso y también contaminan. Y tenemos tala ilegal de árboles. De eso casi no se habla, pero ya es un delito que cada vez está, digamos, haciéndose más, que es un crimen ambiental. Entonces, esos tres factores de riesgo no permiten que se disminuya la contaminación. Y lo que estamos viendo es un gobierno estatal y un gobierno federal que en lugar de hacer lo que ya está escrito, y ahí tenemos hecho un observatorio de calidad del aire que también ha provisto herramientas de investigación. Es más, se prometió crear una agencia autónoma para que se pudiera, digamos, estar evaluando y tomando acción sobre este problema que no se ha creado, que no hay presupuesto, que no hay. Entonces, todas estas ausencias lo único que hacen es que otra vez estemos en una crisis que advertimos desde hace muchos años. Esto no es nuevo.
lo advertimos. Sí, lo pero se pudo haber trabajamos. atacado antes. Y las promesas incumplidas. Las promesas incumplidas. O sea, nadie, tanto el gobierno federal ni el gobierno estatal ha dado la cara sobre exactamente de qué va. Y ahora lo que tenemos es, obviamente, estos días que se vuelven todavía más críticos porque sí hay también estas corrientes de aire con polvo, pero además, no sé si ustedes se han dado cuenta, un montón de construcciones, esos polvos finos de las construcciones también afectan. Sí. O sea, se ha ido, digamos, incrementando los factores que nos tienen así. Ahora, los costos no solo es la incomodidad de andar molestos personalmente, sino los costos en salud pública. Este tipo de situaciones están muy relacionados con enfermedades de cáncer, por ejemplo. Y obviamente las enfermedades cardiorrespiratorias y otro tipo de enfermedades. Entonces, se está armando un rompecabezas donde está respirando veneno. Pues es el pan nuestro de todos los días. Y vayan ustedes a saber en qué termina esta historia, porque como les dije, yo ya tengo conocidos que de verdad la vida es insostenible si no puedes respirar bien. No, y ya normalizamos también, por ejemplo, los niños. Toda esta semana pasada no salieron al recreo. Mis hijos. Cancelaron unas cosas que iban a ir a la estanzuela y no sé qué y tal. No, contingencia ambiental. No. Entonces, el niño, para que entienda, pues sí lo entiende porque lo ve y lo vive y lo respira y andan con la alergia y todo, pero les truncas cosas. Su desarrollo. Claro. Porque es que no salimos al recreo, y es que estuvimos adentro, y es que estuvimos leyendo. Sí, qué padre, pero tienen, exacto, su desarrollo, su tal. Ya estamos normalizando este tipo de prácticas de que no salgan al aire libre. Se cancelaron también prácticas de deportes. O sea, todo es una cadenita, ¿no? Y tristemente se tiene que hacer porque a mí me parece perverso lo que está haciendo este gobierno. Es perverso porque nos están mareando constantemente con índices, tablitas, cositas que te dice el gobernador, en la federación sobre el tema ambiental. Con purificadores de aire. Con purificadores de aire, con lo que tú quieras, pero no te hablan de la realidad y del impacto que tiene en la salud de todos estos niños, de los jóvenes, de los adultos y de los adultos mayores. Nadie está hablando de eso, lo están tratando de negar constantemente. Es perverso también porque te ponen un aviso de contingencia ambiental a las 10, 11 de la mañana, ya que todo el mundo salió de su casa, ya que se fue a trabajar, exacto, ya que está todo eso. Entonces, realmente que estamos, es una negligencia, para mí es una negligencia criminal esto, lo que están haciendo con todos nosotros, porque no estamos informados, realmente no sabemos el peligro y el veneno del que hablas, de lo que estamos respirando, no sabemos lo que estamos respirando. Sí, por ejemplo, en China ya es, todos los días tienes que traer el cubrebocas. Pero aquí no. Como dices tú, ya saliste, no sé qué. Contingencia. Contingencia. Yo, que fue ayer antier, salí de mi casa y me impacté de lo que estaba viendo. Nunca por la zona donde yo vivo se había visto lo que se vio hace 2 días. Ni siquiera podía ver el cerro. Estaba yo acostumbrada a ver eso, que no podemos normalizar, que no es normal en la zona del área metropolitana, pero cuando vives afuera de esa zona y que ves eso, es algo que nunca en más de 20 años había visto yo algo así. Ahora también quiero irme al otro tema. ¿Dónde está el impuesto verde y los planes que tiene todo? Es un impuesto meramente recaudatorio, no están haciendo nada, no hay transparencia y no hay del recurso. Van y multan a las empresas, les dicen que no, pero realmente no hacen nada. O sea, es recaudatorio totalmente, no hay ningún plan. ¿Por qué no clausuran estas empresas después de 2, 3 notificaciones? ¿Por qué? Porque hay una corrupción. Hay corrupción total en todo este tema. Sí hay gente competente en esas áreas, pero realmente no los dejan trabajar. No pueden hacer su trabajo, no pueden sacar todos los planes que tienen. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pero ¿sabes qué? Yo ahí sí, a ver, y le voy a mandar este clip a Alfonso Martínez. Porque a él yo lo conozco desde hace muchos años. Y se supone que salió, de hecho, del Observatorio de Calidad del Aire para ocupar un asiento. A mí me parece, Alfonso, que debes de renunciar. Porque si alguien tiene el talento, las ideas, si sabemos, porque por eso les digo, esto no es nuevo. Nos hemos sentado a trabajar con los mejores especialistas de todo el mundo para resolver este problema. Entonces, digo,
si vas a estar ocupando una silla para hacerte pendejo, digo, perdón por la expresión, pero esto es lo grave, la verdad es que no vale la pena estar pagando tu sueldo. Y lo digo porque pagamos impuestos ahora sí que para que comas calientito en tu casa. Yo lo mando este mensaje desde acá, porque me parece que Alfonso tiene todas las credenciales y todo el talento. Sí, está preparado. Y yo como ciudadana, yo no acepto eso de, a mí no me dejan trabajar. Pues si no te dejan, mijito, vete buscando tu trabajo donde puedas trabajar. De verdad, o sea, hazlo. Y si no levanta la voz sí, o sea mejor, porque no se vale. Miren, a veces uno dice, porque lo ignora, no se vale estar en un cargo público y saber las consecuencias de tus decisiones y no hacer nada. Por eso es una negligencia criminal, Indira. Eso es lo que me recuerda, por ejemplo, en la época de Gatell, el COVID y tal. No, ya no apareció nunca, ¿verdad? O sea, ya, porque hubo las negligencias. O sea, porque hubo, a ver, ¿tú, Ania? Pues a mí lo que me impresiona es que son más de 1,700 millones de pesos lo que se ha recaudado con el impuesto verde y no hay evidencia de que haya servido para nada. Entonces a mí me parece que, o sea, pareciera entonces que ese impuesto verde es nada más una cuota que pagan la industria para que les den permiso para contaminar, porque la evidencia es muy clara. Las emisiones contaminantes que respiramos todos los días en Monterrey vienen de fuentes industriales y de la carga vehicular. Entonces, ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Alfonso Martínez sabe qué es lo que se tiene que hacer. El gobernador sabe lo que Hace tiene que hacer. 15 días vinieron aquí a instalar, la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno Federal vino a instalar una comisión para este tema. ¿Qué ha pasado? Nada. Bueno, sí, nos seguimos enfermando todos. Yo estuve 7 días fuera del país, no tosí ni un solo día, no me tuve que sacudir la nariz ni un solo día, mi piel cambió, o sea, llegué aquí y dije, llegué a Chernobyl, ¿o a dónde? O sea, ¿qué está pasando? Los memes de estar... De verdad, o sea, es increíble. Oye, ese dinero ni para las Dyson de 25 mil pesos. Ya nos deberían de dar uno para cada habitante. Pero además, Populismo. ¿Por qué no estamos invirtiéndole en movilidad sustentable para que Samuel no tenga que estar diciendo estas barrabasadas de que nadie se quiere bajar de su carro? Pues ¿cómo nos vamos a bajar del carro si no hay camiones, si no hay metros, si no hay movilidad real en este estado? No hay directriz. ¿Cómo quieres que los nos ciudadanos del carro? quieren directriz? Ese es un buen punto. O sea, a ver, sí el gobierno tiene su partezota de responsabilidad. El ciudadano también, pero el ciudadano necesita una directriz estrategizada. Porque, bueno, a ver, si vamos a dejar el carro y vámonos a la escuela caminando o en la bicicleta. A ver. No hay banquetas para caminar. O sea, no hay banquetas, el ambiente, o sea, tenemos que propiciar que se haga así. Y no hay. Es que, Marce, a estas alturas, teniendo ejemplos como China y un montón de otros países y ciudades, tú ya le pones en el chat GPT de que qué tenemos que hacer para resolver la contaminación del aire, y te aparecen un montón de estrategias y de ideas. Imagínate. O sea, en otro nivel. O sea, esto no es ignorancia. Esto es no saber qué se tiene que hacer. Esto es falta de voluntad. Claro. Pero hasta parece que es a propósito. Y corrupción. Claro que es a propósito, porque hay una corrupción ni modo y una que bolsa Samuel tremenda. no sepa que tiene que ir con las pedreras, que tiene que ir con zinc, que tiene que ir con la refinería. O sea, ¿cómo no vas a ver? Ahí están. Todos sabemos cuáles son las industrias que hay en Nuevo León. Ni por sus hijos. O sea, ¿cómo no vas a ir a sentarte con ellos sí y ver, muy cañón. oye, 7 días tú apagas, y otros 7 el otro, y otros 7 el otro? No, pues no puedo pagar la gente, los empleos. Entonces, moderniza toda tu infraestructura, porque nos vamos a morir aquí, pues ya no sé si de lo que respiramos o de tanta yo primero babosada les exijo mi Dyson antes de otra cosa. Oye, de 10 personas que conozco, 7 se quieren ir. Por muchas situaciones y factores, claro. pero porque Nuevo León ya no es del Nuevo León donde vivíamos. Ahora, ya ni siquiera ves la ventana y ¡ay, qué bonito está el amanecer! No, Marce, es que no lo ves. Eso o sea, afecta, dices tú, no es la ventana, ¿verdad? Eso afecta o sea, también a la productividad. De hecho, los índices de desarrollo humano en países avanzados incluyen la parte medioambiental. Exacto. Y no por andar cuidando osos y arbolitos, no, sino porque
la vida y la productividad y la creatividad y lo que mueve a la economía, que es el talento humano, depende de tu vehículo, que es tu cuerpo. Y si tu cuerpo está enfermo o tiende a enfermarse, pues entonces no puedes hacer una nación potencialmente competitiva. Totalmente. Y eso también los empresarios deben de tomarlo en cuenta. O sea, ya no es como antes, pues. O sea, antes eso no importaba. Ahora importa más que nunca la salud de la gente que trabaja en los lugares que tú creas de empleos. Y si la ciudad está contaminada, es lo mismo que decir que la ciudad tiene inseguridad, y es lo mismo que decir que la ciudad no se puede montar una fábrica, y es lo mismo que decir que en la ciudad no hay suficientes talento para cierto tipo ¿Quién va a querer invertir? ¿Quién va a querer invertir ¿Quién en va una a querer ciudad invertir? Y la contaminada? economía está sólida. O sea, por favor. O sea, nadie va a querer invertir porque estamos... Y qué triste, porque Pues Nuevo se te van a León... enfermar los empleados a cada Claro, rato. pero Nuevo León es según yo, sigue siendo un estado de gente comprometida, educada, que trabajamos, o sea, de verdad, o sea, nos gusta el trabajo, nos gusta hacer de Nuevo León un estado estrella. Pero, hasta el Oye, día de Marce, ayer. pero ¿sabes quiénes sí quieren invertir aquí en Monterrey? ¿Quién? Las agencias de autos. Cada rato abren una nueva. Y eso a mí me preocupa porque ¿a qué queremos más carros cuando estamos viendo lo esa que es una sucede? ironía. Aunque sean Sí, sí. eléctricos, Buen punto. híbridos, Sí, etcétera. sí, sí. Y 2, ¿qué condiciones les está dando el gobierno de Samuel para que vengan y se instalen aquí? O sea, entonces les está dejando todo abierto, todo gratis. Una doble narrativa. Todo muy a gusto. Mira, es para China que vengan y libre, se instalen. es China Es libre. China libre. Totalmente. Y lo ves en los municipios, no solamente en el gobierno estatal, en el gobierno local también. Lo he visto muchas veces, no solamente una vez. Van y hacen tiraderos de escombros. Los alcaldes saben dónde están los tiraderos de escombros, saben cómo están obstruyendo los cauces de los ríos, la cantidad de metros que dan. No hacen absolutamente nada. Saben dónde están las pedreras, cómo están contaminando. Que pudieran intervenir, no hacen nada. Saben cuáles son las empresas, perfectamente cuáles son las empresas que están contaminando todos los ríos, todos los arroyos, nuestro medio ambiente. No se hace nada. No se hace nada tampoco con la refinería de Cadereyta. No se hace nada. El desarrollo urbano en cada municipio. No hay estudios hidrológicos. Talan los árboles sin ton ni son, no cuidan nada del medio ambiente y todo. ¿Qué te dice eso? Hay una corrupción tremenda alrededor de esto y no están dispuestos a pararlo. ¿Por qué? Porque se están llenando sus bolsillos. Ellos al final agarran sus cosas, maletas y se van. Y los que se quedan aquí sufriendo son toda la ciudadanía, todos los niños que ya no pueden salir ni al recreo como tus hijos ahorita, mis hijos que salen a jugar deporte, que no pueden ir a hacer deporte, nosotros con problemas respiratorios graves, los niños con problemas respiratorios graves porque ni siquiera han terminado de madurar su aparato, los adultos mayores. Entonces, ¿qué vamos? Nosotros como ciudadanos tenemos que alzar la voz, parar esto, y si estamos viendo eso, no quedarnos callados, porque si no, no vamos a lograr nada y van a seguir, porque estás hablando también de estos impuestos de 2,000 a 3,000 millones de pesos anuales, que fue lo último que más o menos se aproxima, que no se fue un solo peso o no hubo transparencia, bueno, sí, a la tesorería del Estado, porque se supone que está en un fideicomiso, que al final Carlos García es el que lo maneja. ¿Dónde está ese dinero? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿A dónde En los se fue? terrenos de Samuel. Ay, así se respira bien. Conclusión. Yo exijo la renuncia de Alfonso Martínez, que no se haga tonto, porque de que sabe, sabe. Y ya, y que se vaya a su casa mejor, que se busque otro trabajo. El gobierno de Samuel García fracasó en todos los sentidos, pero en este es un fracaso rotundo, incluido a Alfonso Martínez. Pues me gustaría ver que realmente se pusieran las pilas, todos los gobiernos, el estatal, el local, en este tema que es la contingencia ambiental de Nuevo León, y que los ciudadanos empecemos a participar también y dejemos de ser apáticos porque nos está afectando a todos.